Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Este es el review sin y con spoilers de Lights Out. Lights Out es una película de terror de este año en la que hay que tener varias cosas en cuenta antes de hablar de cuál es el resultado final y de cuál es mi veredicto final con respecto a la película. Entonces vayamos a unos datos un poco más técnicos, un poco más de detrás de cámaras. Esta película es dirigida por un director que se llama David F. Sandberg. Hay que tener en cuenta que esta es la primera película de larga duración que él dirige. No sé cuál sea su filmografía pasada, pero la única que conozco es el cortometraje que inspiró esta película. Voy a dejar en la descripción de este video un link al cortometraje que se encuentra en Vimeo, que fue la participación de él en un concurso de cortometrajes de terror. Es súper cortico, no dura más de 3 minutos, en el que se introduce este concepto de una criatura o una silueta que aparece solamente cuando las luces están apagadas. Es un corto que es muy chévere. O sea, el corto es realmente terrorífico. De verdad se los recomiendo para que lo vean por la noche con las luces apagadas. Y yo vi ese corto hace varios años y me emocionó mucho cuando supe que James Wan, que es el productor de esta película, ya vamos a hablar un poco de James Wan para las personas a las que les suena conocido, las que no conocen, para que sepan quién es él. Él vio este corto y le gustó tanto que contactó a Sandberg y después empezaron todo el desarrollo de, a partir de ese concepto de ese cortometraje cortico, hacer una película de larga duración, y de ahí sale esta que es Lights Out. Entonces, me parece que como un primer acercamiento a un largometraje, como un primer trabajo de esta categoría, Sandberg hizo un muy buen trabajo con los actores, con el ritmo, con la historia en general. La historia es una historia que me parece muy interesante y me parece que el concepto como tal es mucho más interesante que el resultado final de la película misma. Es una película que me gustó, es una película que me pareció súper divertida, tiene sus fallas obviamente, y en especial digamos que en el género de terror es un género que es muy difícil de lograr y en el que me parece que últimamente se están enfrascando mucho en simplemente los sustos por los sustos. Y yo tengo una sección aquí en el canal que se llama 5 minutos de trailers, en donde hablo de trailers que salen a lo largo de la semana. Entonces tengo que ver todos los trailers que salen en una semana, y de esos la mayoría, en cuanto a proporción con respecto a otros géneros, es de terror y la mayoría son pésimos. Entonces me parece que el terror está pasando por un muy mal momento y hay ciertos exponentes que están volviendo a elevar la calidad del terror. Entonces ahí es donde viene James Wan, que es el productor de esta película. James Wan es, yo creo que es probablemente en la actualidad uno de los mejores o el mejor director de terror que hay en este momento. James Wan comenzó en 2004 con esta racha de terror con la primera película de Saw. Él fue el director de esa película. Después vinieron otras como Dead Silence, que es la película también con un concepto bien interesante, en el que hay un pueblo en el que hay un fantasma de una mujer que solamente mata a las personas que hacen ruido. Entonces cada vez que las personas la ven tienen que mantenerse en silencio. También él fue el director de Insidious y de Insidious 2, y también de The Conjuring y The Conjuring 2, que son varias de las, o sea, The Conjuring e Insidious son varias de las películas que han causado mucho revuelo en el área del terror y en el público en general pues en los últimos tiempos, en los últimos años. O sea, Insidious salió en 2011, o sea, los últimos 6 años más o menos, y de ahí me parece que él abrió el camino a un montón de cosas. Entonces ahorita en el género de terror tenemos varios buenos exponentes y varias películas que son interesantes, y al mismo tiempo tenemos un modelo de negocios que es bastante interesante. O sea, está esta casa principal que es Blumhouse, que es la casa que en este momento está más establecida como una casa de películas de terror, en donde descubrieron la manera de hacer películas muy baratas y ganar mucho dinero, lo cual es un modelo que otros han estado tratando de hacer, pero que no necesariamente funciona. Pero las producciones de Blumhouse tienen como cierta cosa, y es que a pesar de que son de bajo presupuesto, entre comillas, eh,
como que igual le meten muchas cosas dentro del aspecto creativo y del aspecto de terror como tal para que no sean películas tan genéricas. Pero entonces, volviendo a Lights Out, entonces tenemos tenemos esta cosa de un primer director, pues de un director de primera vez, con la gran experiencia de James Wan. Entonces, volvemos. Él vio ese corto con el que Sandberg participó este cortometraje, si le gustó tanto la idea que ahora estamos con esto. Y Lights Out ha tenido en general una muy buena corrida con los críticos. En Rotten Tomatoes está certificada como fresca con un 76%, si no estoy mal, que 76% es bajito, pero ahí lo que importa es que está certificada como fresca. Como digo, es una película que es más divertida que asustadora, entonces si ustedes quieren una película que todo el tiempo los vaya a estar asustando o que los asuste súper fuerte o que los tenga todo el tiempo muy tensionados, no van a encontrar esto con esta película. Entonces me parece que es una película que es mucho más amigable con el público en general en ese sentido y no es traumatizante. Que digamos que esta es la primera película de terror que yo veo en varios años realmente en el cine, porque yo tuve una experiencia muy traumática con otra, no les voy a decir cuál, no pregunten, porque es una película malísima y la verdad me da mucha pena haber tenido esa experiencia y tener tanto miedo con una película tan mala. Pero bueno, el hecho es que tuve esa experiencia y de ahí pasó mucho tiempo antes de que yo quisiera volver a ver una película de terror. Pero como digo, últimamente han salido cosas que parecen estar hechas de una mejor manera y con un cuidado diferente, pues de una manera mucho más cuidadosa. Entonces eso me ha atraído mucho y últimamente vemos que han salido muy buenas cosas, tanto en The Conjuring, que he escuchado muy buenas cosas con respecto a eso, como en cosas más independientes como It Follows, que fue una película del año pasado que rompió todo con la crítica y no he visto, pero voy a ver porque me parece súper interesante. Y pues ahora tenemos esto que es Lights Out, después viene otra película que se llama Don't Breathe, que me parece que están elevando de nuevo el género del terror a esa época dorada que considero yo que era a eso de los 80s más o menos, que había muchos directores muy reconocidos en ese género y que se dedicaban y que eran muy buenos directores. Entonces, me parece que el concepto en general de la película es muy interesante, o sea, como esta cosa y los juegos que proponen ellos con las dinámicas de la luz, o sea, como es una criatura que solamente aparece con las luces apagadas, hay unas cosas muy interesantes en cuanto a las dinámicas con la luz y con la sombra, y de verdad es una película que yo creo que vale la pena ir a ver a cines. Si ustedes son fans de terror, tiene cosas súper interesantes y tienen cosas muy positivas. Si no son fans del terror, créanme que no es una película que los vaya a asustar demasiado. A mí me asustó mucho más el cortometraje que es en el que está basado la película que la película como tal. Entonces, hasta aquí llega el review sin spoilers. No sé si alcancen a verla, no sé si en los países que ustedes todavía están en el cine, pero de verdad les recomiendo, es una experiencia bastante divertida. Pero de aquí en adelante les advierto, esto es full spoilers, ya vamos a hablar de todo, de la trama, de todo exactamente. Entonces aquí vamos. Digamos que lo que hace que el cortometraje me asuste más que la película como tal es que en el cortometraje o sea, como tiene un tiempo tan corto para exponer lo que pasa y para mostrarnos lo que pasa, nos pone el fenómeno de esta criatura como un fenómeno arbitrario. Vemos a una mujer cualquiera que está apagando las luces antes de dormirse en su casa y al final del pasillo aparece esta sombra. Entonces me parece que eso es mucho más terrorífico, la posibilidad de que eso le pueda pasar a cualquiera, de que eso me pueda pasar a mí, de que eso le pueda pasar a alguno de ustedes, de que eso le pueda pasar al vecino o que le esté pasando a la persona que vive al frente. Eso me pareció a mí mucho más terrorífico y me dio mucho miedo cuando vi ese corto y me dejó muy impresionado y muy trastornado y como que por la noche iba a dormirme y todavía sentía como esa inquietud. Pero aquí en la película lo ponen ya con un set de condiciones específicos. Entonces, Diana termina siendo la manifestación de la locura de la mamá de ellos, de Sophie. Entonces, en ese sentido, ya ponen unas condiciones exactas. No hay Diana, no hay criatura, sino hay una persona
conectada directamente a ella con un trastorno mental. Entonces, en mi familia no hay nadie conectado a Diana y no hay nadie con trastornos mentales, entonces yo ya sé que eso no me va a pasar. Al sentir que eso no me va a pasar a mí, la película y lo que me asusta de la película y del concepto se baja un montón. Entonces, en ese sentido, yo tuve mucho más espacio para divertirme con la película. Y sí, o sea, creo que ese es el factor determinante que hizo que la película no me asustara tanto como yo pensé que me iba a asustar. Y es que es muy divertida. Hay películas de terror en las que uno se divierte de diferentes maneras. Uno se puede divertir con los sustos, uno se puede divertir con la historia, uno se puede divertir con las actuaciones, o uno se puede divertir porque la película es simplemente demasiado mala. Afortunadamente eso no es lo que pasa con Lights Out. Aquí no hay cosas súper absurdas, no hay cosas súper salidas de la realidad que uno diga como, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces eso me gusta bastante. Y es que lograron una historia bastante interesante y era lo que decía al comienzo. Me parece que el concepto como tal es mucho más interesante de lo que logra el resultado de la película. Y lo que, volviendo a esos puntos del review sin spoilers, las dinámicas con la luz me gustaron muchísimo. Mucho, 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 muchísimo. Digamos que yo había visto otra película en televisión que es una película de 2003 que se llama, regalen un momento, se llama Darkness Falls, que es un concepto bastante parecido y es el fantasma del hada de los dientes, que es una leyenda que existe en este pueblo en donde va a visitar a los niños después de que pierden su último diente de leche, y si un niño la ve queda maldito y hasta que ella lo persigue y lo mata. Y en ese, o sea, en esa película, esa historia, o sea, esa leyenda está basada en una mujer que vivió hace mucho tiempo en ese pueblo y que después de sufrir un accidente que le quemó la cara hizo que ella se volviera fotosensible, entonces ella solamente podía salir por la noche, luego hubo una cosa con la desaparición de 2 niños y el pueblo la quemó, la mató y ella dijo que que iba a volver a vengarse de todos. Entonces esa es la cosa. Y este fantasma del hada de los dientes también es sensible a la luz. Pero es diferente. O sea, me parece que Lights Out es una versión mejorada y bien hecha de esa película. Esa película, a decir verdad, es bastante mala. Porque resulta que sí, o sea, también es un concepto parecido en donde la criatura este fantasma solamente se puede mover a través de las sombras y no puede salir a la luz porque la luz la, la lastima. Entonces, en ese sentido, es una presencia mucho menos fuerte que Diana. Diana me gustó muchísimo porque permitió muchos juegos con las dinámicas de luz y con lo que la luz como entidad hacía. Entonces veíamos que ella estaba en las sombras. Me gustó mucho, mucho, mucho la parte, por ejemplo, en la que el niño va con la vela y se cae y Diana lo está jalando por los pies y el niño se voltea y cuando le pone la vela pues ella simplemente desaparece, entonces él se salva. Y también el otro juego que hay ahí con el man cuando ella lo está levantando para matarlo y que él prende las luces del carro y simplemente se cae y se salva. Esas dinámicas me gustaron mucho y me parece que le dieron una cosa mucho más interesante a la película. Y cuando ya se estaba volviendo repetitivo y cuando ya se estaba volviendo aburrido, introdujeron la dinámica de la luz negra, que fue la luz que permitió que ellos vencieran en cierto modo a Diana, y es que era una luz de unas propiedades especiales que hace que ella sea visible y al mismo tiempo sea vulnerable. Entonces eso me gustó muchísimo, o sea, como ese pensamiento y todo ese concepto que hay detrás de la luz y como todo el trabajo que hicieron con respecto a eso, me gustó bastante. La historia también me gustó y pues ya confirmaron que va a haber Lights Out 2, entonces obviamente Diana, este no es el final de Diana, probablemente se va a meter en la mente ya no me acuerdo cómo se llaman, se va a meter en la mente de Rebeca o de Martin o de lo que sea y vamos a volver a ver a Diana en la siguiente película, a menos que nos introduzcan otro set de personajes totalmente nuevos, pero no creo porque es lo que decía, o sea, Diana está totalmente ligada a esta familia. Y digamos que el concepto como tal de Diana me pareció bastante interesante, como que
o sea, uno no termina sabiendo si realmente ella es una manifestación de la locura de la madre, aunque yo creo que no es tanto así, como que había algo tan oscuro y tan siniestro en Diana, que después de que murió encontró que ella podía volver a la vida y podía seguir viviendo desde que hubiera un medium. Entonces el medium se vuelve Sophie, que es la madre de ellos, que era la amiga de la infancia de Diana. Pero entonces es, o sea, como que la locura, o no, la cordura, más que todo, la cordura es la energía de Diana, entonces ella va comiéndose la cordura de Sophie, va comiéndose la cordura de esa persona, y entre Sophie más loca esté, menos cuerda esté, Diana más poderosa va a ser. El niño Martin es realmente el personaje que más me sorprendió. El niño es un champion total. O sea, de verdad creen que bajo esas circunstancias, sabiendo que hay una criatura así en mi casa, yo podría estar tranquilo. Ese niño es súper valiente. O sea, como que sí, obviamente se le da miedo en algunas partes, pero es como, ah, no, yo puedo dormir un poquito, voy a volver a la casa, ya todo va a estar bien. O sea, es un niño súper, súper, súper valiente. O sea, realmente si yo supiera que hay algo así, haría una hoguera en mi cuarto y quemaría toda mi ropa simplemente para saber que va a haber luz toda la noche. O sea, la verdad, la oscuridad, eso, o sea, me parece que es interesante el que hayan tomado ese concepto de la oscuridad y le hayan agregado a la criatura. Eso me pareció chévere. Eh, Rebeca, o sea, el resto de personajes me parece que están bien, no son suficientes, o sea, no son como algo súper excepcional, no son nada así, pero están muy bien para la historia, y lo que decía, las actuaciones me parece que están muy bien logradas. A mí Teresa Palmer me parece una muy buena actriz, y me parece que aquí hace un muy buen trabajo. No sé qué más decir aparte de que es una película que me gustó mucho, se me pasó súper rápido, y no sé hasta qué punto de pronto me habría asustado más viéndola solo aquí en mi casa con las luces apagadas y todo eso, porque creo que el cine es un, o sea, ver este tipo de películas en cine tiene sus pros y tiene sus contras. Tiene sus pros, obviamente, porque uno ve la película tal y como está concebida para ser vista, no solamente por el tamaño de la pantalla, sino por la calidad del sonido, y porque esas películas se trabajan para que el sonido funcione en un teatro. Entonces uno las ve y puede disfrutar mucho de esos aspectos técnicos de una mejor manera. Pero al mismo tiempo hay otras, o sea, está el hecho de que el cine es una experiencia compartida, es una experiencia comunitaria. Entonces uno puede encontrarse con dos tipos, bueno, no solamente con dos tipos, pero voy a hablar de dos tipos aquí en específico de audiencias. Las audiencias que se quedan calladas todo el tiempo y que se asustan cuando hay o sea, cuando es el momento de asustarse, que digamos a mí me pasó eso con, por ejemplo, con Actividad Paranormal. Encontré una muy buena audiencia en donde la gente estaba muy en silencio todo el tiempo, entonces eso hace que uno también tenga más espacio para meterse dentro de la película, ponerse en el ambiente de todo, y los sustos son mucho más poderosos en ese sentido. Pero también están las otras audiencias. No digo que sean audiencias totalmente ruidosas de gente que hable todo el tiempo, pero sí son audiencias que son más ruidosas, que fue un poco lo que me tocó a mí en Lights Out. Entonces había un grupo de chicas al frente, que cada vez que iba a pasar algo empezaban, ¡ay no! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! 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 Entonces eso a uno también lo distrae un poco de la película, y se volvía por ciertos momentos un, un motivo de risa. Entonces como que bajaba mucho la tensión de algo que podía estar pasando, y me parece que también en ese sentido fue mucho más divertida que asustadora para mí la película. No sé cómo se puede hacer la experiencia para ustedes. Pero creo que por el momento eso es todo lo que debo decir. Vale la pena verla, a mí me gustó mucho. Si todavía pueden ir a ver la cine, de verdad se las recomiendo. Y por favor dejen en los comentarios si ya vieron la película, qué les pareció a ustedes, les gustó, no les gustó, están de acuerdo con lo que yo digo, no están de acuerdo, qué otras películas de terror les gustaría que viera e hiciera mi review, y sobre qué aspectos les gustaría que entrara y que me adentrara más
del aspecto técnico, el aspecto de la historia en general alrededor de la película, los antecedentes, qué cosas les gustaría que hablara más al respecto. Y por favor, si son nuevos, suscríbanse al canal, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar. Y síganos en nuestras redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4 y en Twitter y en Instagram en @no sabemos nada de. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.